Los expertos coinciden. Cuanto antes esterilices a tu mascota, menos enfermedades padecerá. Pero elige una buena clínica como las del Grupo Veterinario Torrent. ¿Qué por qué? Porque utilizan las técnicas más avanzadas, por endoscopia, con solo 3 incisiones mínimas y menor riesgo de complicaciones. Sin apenas dolor, tu mascota se recupera inmediatamente. Entonces, ¿para qué hacerla sufrir? Esterilízala por endoscopia en el Grupo Veterinario Torrent. Padre Méndez 134 Torrent, Señora 1 Picaña, Real de Montroy y Martín el Humano 5 Valencia. Teléfono 96 158 1740. Página web groupveterinaritorrent.com. En Es por tu mascota nos gusta apostar por las razas, conocerlas un poco mejor, pues entre otras cosas también para asesorar al oyente que está indeciso, que quiere comprarse un perro y no sabe qué raza elegir. Y hoy vamos a hablar de una raza pequeñita, muy adecuada para las casas, para los pisos, pienso yo, y además pues que es bastante frecuente. Se trata del Yorkshire y para ello tenemos nuestro experto Germán Cervera del Grupo Veterinario Torrent. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bueno, el Yorkshire me da la impresión de que para un piso es ideal porque como es tan chiquitín, ¿no? Sí, la verdad es que como es muy pequeño, lógicamente requiere poco espacio. Sí que es verdad que son bastante activos, pero bueno, debido, como hemos comentado, a su tamaño, se adaptan a cualquier casa, y si el piso, por ejemplo, es pequeñito, pues no hay problema. Sí, a pesar de que, como te he comentado, son bastante activos. Deben de ser bastante nerviosos, ¿no? Me da la impresión de que son como muy ladradores enseguida, son al timbre, se ponen como locos. Ten en cuenta que la raza se creó en el siglo XIX. Y entonces se utilizaban al principio para cazar ratas, roedores y demás, o sea que tienen son cazadores pobres, sí, porque con los chiquitines que son. Pero que en ese sentido tienen mucho nervio, entonces lógicamente lo han heredado de entonces. Y sí que es verdad que yo te puedo decir que es una de las razas más abundante que hay en estos momentos en España y en la gran mayoría de países, por tamaño, 2 porque tienen un carácter realmente tiene un carácter muy bueno, a pesar de que la gente cree que son... A pesar del genio. A pesar del genio, lo que pasa es que sí que es verdad, es como todo, si los mimas mucho, pues lógicamente pues puedes convertirlo en un perro un poco consentido, pero da igual. Perro faldero, se les llama, no os lo puedo decir en antena, pero se llama No, lo que pasa que es como te lo digo, si tú consientes, pero esto es como cuando tú educas a un niño o educas a tu perro y lo consientes mucho, da igual la raza que sea. Sí. Está claro que sí que es verdad que tienen la fama de, como son más pequeñitos y como si se les consintiera más, pero bueno, en principio si los educas bien son unos perros excelentes, muy de casa, se hacen con la familia, y en general sí que tienen bastante nervio, Sí. Y muchas veces la gente dice, es que ladra mucho y demás, es que también ellos por instinto, por raza, por selección, pues lógicamente, aparte de ser cazadores, también eran perros de guardianes, no, porque no guardianes en el sentido, pero sí que realizan lo que sea lo que es el controlar el territorio, son perros avisadores y en ese sentido pues muchas veces ladran bastante. Sí, pues en una granja con conejos a lo mejor o gallinas o tal, pues si entraba un lobo o algo así, pues ladraría, ¿no? Yo creo que lo hacían porque siempre los pequeños he pensado esto de perro ladrador, poco mordedor, que lo hacen como en plan haciéndose los chulitos, ¿no? Es decir, como soy tan pequeño, pues para que se me oiga voy a demostrar que soy un fiera, ¿no? Que aquí ladro y que aquí... No, lo que pasa... Son imaginaciones mías. No, lo que pasa es que, como te he comentado, son perros con carácter, son perros nerviosos, lógicamente, ladradores también, pero que en general son muy caseros y muy mimosos, y te vuelvo a repetir que sí que es verdad que la gente está muy muy contenta con ellos, ¿eh? Sí. Son razas, por ejemplo, es una raza que nosotros en nuestras clínicas, y yo creo que es en general, uno de los problemas que más padecen son problemas dentales. Problemas de sarro, de infecciones dentales. Son una raza que tiene una predisposición genética a la formación de sarro junto con el pH de la saliva, y entonces son enfermedades que cuando se hacen mayores muchas veces tienen problemas cardíacos porque a lo largo de su vida no se ha mantenido una higiene bucal adecuada. Yeah.
Y por eso nosotros recomendamos en estas razas hacerles prácticamente una limpieza de boca anual. Anual. Al tú... ¿Anual a partir de qué edad o siempre? Pues en principio depende de cuando empiezan los síntomas, pero hay Yorkshires que con un año ya tienen bastante sarro. Fíjate. Entonces hay animales que a partir del año requieren una limpieza dental, otros un poco más tarde. Entonces tú con una limpieza dental anual garantizas una buena higiene dental, evitas infecciones en la boca y muchas veces esos depósitos de sarro, esas infecciones que el animal está ingiriendo continuamente, acaban depositándose en las válvulas del corazón con el paso de los años, a veces en articulaciones, y entonces previenes también problemas futuros cardíacos, que en estas razas cuando son mayores es bastante habitual. Claro, porque además los corazones son tan chiquititos que claro, las partículas es un problema que además en alguna ocasión lo hemos comentado. Y luego también otra cosa es que cuando tienen demasiado sarro, al final se quedan casi sin dientes, ¿no? Le haces una limpieza y se te van todos los dientes detrás. Sí, nosotros tenemos Yorkshires que prácticamente están desdentados completamente. Por eso el tema de la prevención, el tema de la limpieza dental una vez al año, controlarles ese foco de infección para que tengan una boca sana y se eviten infecciones a zonas del organismo, es muy importante. Se me está ocurriendo un disparate, pero bueno, yo te lo voy a preguntar. Ahora que hablamos de los dientes que se quedan sin dientes, ¿se hace alguna vez o se tiene previsto, por ejemplo, dientes postizos? Bueno, vamos a ver, en principio poner implantes. En los Yorkshires nosotros, por ejemplo, en el Grupo Veterinario Torrent no hemos hecho en Yorkshires. Sí que es verdad que en varios perros sí que hemos puesto implantes, ¿vale? Con la ayuda de un odontólogo de Humana, porque lógicamente estos... Es la misma base, ¿no? Sí, pero estos perros, por ejemplo, pues eran perros de exposición y querían se valora la estética. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues me lo pidieron y contactamos, bueno, con un odontólogo y entonces les pusimos a esos animales unos implantes y después de cara a la exposición estupendo. Una sonrisa de esa providencia. Exacto, pero bueno, son casos especiales. En general, los Yorkshires, si tuviéramos que poner implantes a los Yorkshires, no pararíamos. Claro, no, yo lo digo porque si se te quedan un par de dientecitos, pues para comer y eso lo tienen más complicado. Bueno, lo que pasa es que después tienes posibilidades de comida húmeda, no tan seca, ¿vale? Y en los animales geriátricos mayores, sean Yorkshires o sean de cualquier raza que tengan problemas dentales, pues muchas veces la comida húmeda les va muy bien. Sí que es verdad que al mismo tiempo que la comida húmeda les va muy bien, también si tienen muchos problemas dentales, también la comida húmeda hace que se deposite más sarro. Siempre una comida para minimizar el depósito de sarro y las infecciones. Hay dietas especiales que son piensos que tienen un tamaño un poquito más grande porque hacen masticar más al animal y ayudan a limpiar un poquito, aparte ya de productos que ayuden a que se deposite menos sarro. Pero bueno, lógicamente tú cuando tienes un perro con pocos dientes, si el perro le cuesta comer, pues optas por comida húmeda. Ya. ¿Hay algún producto, algún tipo, bueno, elixir o como queramos decirlo, para que después de comer, para limpiarles un poco, que le pudiéramos echar? Sí, en veterinaria recomendamos, hay varios procesos que se recomiendan tanto en los Yorkshires como en otras razas. Tienes diferentes tipo de enjuagues que funcionan poniendo una cantidad en el agua diaria que bebe el perro. Más fácil. Y vamos cambiando, son antisépticos bucales y vamos cambiando a diario. Después tienes premios también que ayudan a limpiar un poquito los dientes. Por supuesto que dietas especiales, piensos especiales para que se deposite menos sarro, y después también aconsejamos muchas veces, si el perro se deja, lavarle los dientes pues una vez a la semana, por ejemplo. Pero lavarlo literalmente, sí, con un cepillo de dientes. Lógicamente no confundamos con los cepillos nuestros, pero comprarle a nuestra mascota un cepillo de dientes y con una pasta. Sí que es verdad, hay pastas dentales específicas de perros y hay otras veces que con una pasta de Humana puede servir, pero una vez a que tenga un sabor más de hueso, la pasta, ¿no? Pero porque si no... Una vez a la semana, si se deja, y nosotros lo comentamos muchas veces.
Hombre, no sé, yo me estoy acordando de la mía y yo creo que mi caniche sí que se dejaría, porque a veces cuando las pastillas que no se las quiere comer, a ver, le abro la boca y se la meto directamente y la pobre se tiene que aguantar. Además, comida, hablas de comida especial para antisarro, y luego supongo que los caniches también son, los Yorkshire son delicados para comer, en el sentido de que no deben de comer como tendrá un estomaguito tan pequeño. Con el tema, delicado, mira, ¿no? nosotros, tú ya sabes que somos especialistas en endoscopia y entonces tanto animales nuestros como remitidos por otros compañeros, tenemos muchos casos de perros que ingieren huesos o que ingieren cuerpos extraños que se quedan, si son animales grandes se quedan muchas veces en estómago, pero en el caso del Yorkshire muchas veces se quedan en esófago, porque tienen un tamaño. Entonces hay que ir con mucho cuidado, porque nosotros nos encontramos muchos Yorkshires con cuerpos extraños en esófago, a huesos y otro tipo, que la única forma de extraerlos es por endoscopia, porque si los tienes que extraer por cirugía tienes que abrir tórax, abrir esófago y el riesgo operatorio es altísimo y los problemas por quirúrgicos también. Entonces la endoscopia es la solución para estos problemas, y en el Yorkshire, como son pequeñitos, pues es muy habitual esta raza tener huesos y objetos en esófago. Entonces es muy importante que le den su dieta y bueno, si les acostumbras a un pienso, lo ideal, de vez en cuando les puedes mezclar un poco de dieta húmeda, ¿vale? Pero que en general, si les acostumbras al pienso, no hay ningún problema. Sí, lo que pasa es que a veces ellos, pues todos los perros, ¿no? A veces encuentran cosas en el suelo que no sabes que estaban en el suelo, se te ha caído a lo mejor haciendo la comida y va clon, y se lo traga, como tonto. No, después también por las características de su pelo, que generalmente es muy largo. Yo te quería preguntar si necesita algún cuidado especial, porque tiene un pelo muy largo. En principio depende de cómo veamos durante el crecimiento y después el Yorkshire. Sí que es verdad que muchos de ellos les damos suplementos vitamínicos, les damos ácidos grasos omega 3 para mejorar el pelo y la piel. Y funcionan muy bien. Lo que pasa es que va a depender siempre de cada animal. De cada caso en concreto. Correcto. Y de la misma forma que no hemos hablado, pero bueno, el tema del peso, por ejemplo, porque tienes los toys que pesan 1,5 kilos, 1,5 kilos y demás, pero lo normal es que cuando están bañados no pesan nada. Se quedan en nada. Una ratita. Y después tienes otros más grandes, ¿vale? Lo normal es que de 2,5 kilos a 4 kilos aproximadamente, 2,5 kilos, 3 kilos, la media son 3 kilos de peso, y además es una raza que, como son pequeños, tienen una esperanza de vida muy alta. Eso te iba a preguntar, viven bastante, ¿verdad? Sí, hasta los 15 por ahí. Sí, perfectamente pueden vivir 14, 15, 16 años, Sí que, como te he comentado, es muy importante que a partir de los 7, 8 años, como en las otras razas, pues se le haga chequeos geriátricos, se le haga unos análisis preventivos de cara a ver cómo están sus funciones vitales y, sobre todo, diagnosticar antes de tiempo problemas que los puedes solucionar, para evitar consecuencias peores. Correcto, pero bueno, sí que, como te he dicho, tienen una esperanza de vida alta y pueden vivir perfectamente 14, 15 años. Es muy curioso eso, de los perros pequeños que vivan más que los grandes, Es una cosa que llama la atención. Sí, hombre, lógicamente, después si te vas, por ejemplo, a un San Bernardo, te vas a un dogo alemán, pues la esperanza de vida te baja 10, 12 años. Fíjate, Y Yorkshire puedes tener... por ejemplo, nosotros tenemos, y ahora me viene a la memoria, uno en nuestra clínica de Real que tiene ahora 18 años y medio. O sea que, que no es lo normal, pero bueno, son animales. Se ha criado sano. Son animales. Que ha ido a la clínica veterinaria Torrent desde pequeñito, seguro. Sí. Y ha estado con muy buena prevención. Bueno, ha sido Germán Cervera, como saben, del grupo veterinario Torrent, que están en Torrent, en la calle Padre Méndez 134, en Picaña, en la calle Señera número 1, en Real de Montró, y también en Valencia Capital, en la calle Martín el Humano 5, que está por Juan Llorens. El teléfono de la central 96-158-1740, repito, 96-158-1740, y su página web groupveterinaritorrent.com. Germán, muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene, Isabel. Es Radio.
Los expertos coinciden. Cuanto antes esterilices a tu mascota, menos enfermedades padecerá. Pero elige una buena clínica como las del Grupo Veterinario Torrent. ¿Que por qué? Porque utilizan las técnicas más avanzadas, por endoscopia, con solo 3 incisiones mínimas y menor riesgo de complicaciones. Sin apenas dolor, tu mascota se recupera inmediatamente. Entonces, ¿para qué hacerla sufrir? Esterilízala por endoscopia en el Grupo Veterinario Torrent. Padre Méndez 134 Torrent, Señora 1 Picaña, Real de Montroy y Martín el Humano 5 Valencia. Teléfono 96 158 1740. Página web grupveterinaritorrent.com.